En nombre de AFP Habitat y Pauta, les doy la bienvenida al seminario Hablemos en Pauta, que hoy aborda el tema Conflicto entre Rusia y Ucrania, implicancias geopolíticas y económicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Verónica Schmidt y junto a Pauta y Habitat les doy la bienvenida a esta temporada de conversatorios. El tema que nos convoca hoy día es ciertamente lo que ha movido la agenda mundial en las últimas semanas y que ha repercutido en muchos ámbitos en todos los países del mundo. Me atrevo a decir que no hay ninguna nación en este planeta que haya quedado exenta de lo que vamos a hablar. Estoy hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania y para eso vamos a conversar con dos expertos en distintos ámbitos, pero que son muy complementarios entre sí y esa es la intención de este diálogo que vamos a sostener hoy día. Desde ya los dejo invitados a que nos puedan hacer llegar sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios a un chat, a un WhatsApp que ya tenemos habilitado, la verdad, desde hace mucho rato, un WhatsApp que va a aparecer en sus pantallas para que nos puedan hacer llegar las preguntas y nosotros las vamos a formular al final de la conversación. Ahí lo tienen en pantalla, el número al cual pueden hacernos llegar sus inquietudes. Antes de presentarles a nuestros invitados, les quiero recordar, como decíamos, que este es un trabajo conjunto entre Pauta y Habitat. Quiero darle ahora sí la bienvenida a nuestros invitados, a Germán González, él es economista, coordinador macroeconómico de Clapes UC. Muchas gracias, Germán, por venir a Pauta el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, bien. Muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla y también agradecer la asistencia el día de hoy al académico de la Universidad de las Américas. Él es doctor en estudios internacionales, a Hugo Harvey, que está aquí también. Hugo, gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Gracias a los dos por estar. La invasión a Ucrania ciertamente ha reabierto una serie de preguntas, también de ideas o de inquietudes que parecían estar resueltas por lo menos en el siglo XXI y después de lo que hemos visto, llevamos más de un mes de guerra, la verdad que no es descartable ninguno de los escenarios. ¿Cómo cambia el equilibrio de las fuerzas en Europa con las acciones que ha desarrollado Putin? ¿De qué manera conviene actuar, por ejemplo, en un contexto de tanta incertidumbre en los mercados internacionales? ¿Cómo impacta este conflicto en la economía nacional? ¿Cómo se reordenan las fuerzas? Es parte de lo que vamos a conversar en el día de hoy. Así que los invito, como les decía, a que sigan atentos a nuestro conversatorio. Quiero partir con Hugo. Hugo Harvey, académico de la Universidad de las Américas y doctor en estudios internacionales. Decía yo, ha pasado más de un mes, Hugo. ¿Qué ha ganado hasta aquí Rusia con esta ofensiva en el entendido que en una guerra es imposible hablar de ganancias? Pero lo llevo al concepto más logístico, si se puede hablar de una manera, de esa nación en lo que ha ocurrido hasta aquí. Bueno, en términos geopolíticos, políticos, de política internacional, lo que ha ganado Rusia hasta el momento es, en primer lugar, una credibilidad en términos de que Putin, en este caso, realizó una serie de advertencias de que no cumplirse sus exigencias respecto al futuro de la OTAN, en términos de evitar que entrara Ucrania, en términos de evitar continuar su expansión hacia el este, en términos de eliminar los misiles antibalísticos de Europa Central, él iba a desarrollar un conflicto bélico en Ucrania. Entonces, en este caso, él gana credibilidad, gana un estatus que no lo tenía, que lo había perdido, en términos del poder. Y también prestigio. Los países en términos de política internacional tienen poder y prestigio, y en este caso el poder lo tenía y está ganando prestigio Rusia en este caso. Ahora, en términos geopolíticos, vemos que la ofensiva que realizó Ucrania vino, no sé si tenemos un mapa de apoyo en este caso. Sí, lo vamos a poner en pantalla para irlo comentando y ver, ubicarnos geográficamente. La ofensiva que desarrolló Rusia tenía 4 ejes. ¿Ya? Un eje que venía desde Bielorrusia y que iba directo hacia Kiev a modo de guerra relámpago, muy directo, con material muy liviano, muy rápido. Tenía otro eje que iba hacia Kharkov, que lo vemos ahí más a la izquierda, digamos, más a la derecha. Otro eje que iba desde el Donbass, que son donde están las repúblicas independientes ahora de Lugansk y Donetsk, y un eje que venía por el sur.
desde la península de Crimea, que ya estaba anexada en 2014. ¿Ya? Entonces, lo que podemos ver es que todas las conquistas que ha hecho en ese frente, es decir, en el frente este, están uniendo terrestremente toda la zona del Donbass y la península de Crimea. Es decir, ya no necesita el puente que fue construido desde 2014 y fue inaugurado en el año 2018, que unía por un puente, digamos, Rusia con la península de Crimea, al lado más a la derecha de la península de Crimea. Ahora tiene una conectividad terrestre. Y con la conectividad terrestre que ya tiene ahora Rusia en ese sector, salvo Mariupol, que es un puerto que está en el mar de Azov, Ucrania ha perdido el acceso al mar en ese mar de Azov. Y una vez que conquiste Odessa, que ya hay unidades anfibias esperando realizar un desembarco en Odessa, Ucrania quedaría sin acceso al Mar Negro, es decir, quedaría un país mediterráneo, sin acceso al mar. Eso es lo que ha ganado en términos políticos y en términos de terreno concretos Rusia. Ahora, eso es visto así como en términos territoriales. Pero lo que está buscando Rusia con esta acción es un bloqueo respecto del, entre comillas, acercamiento, avance finalmente de los países de la OTAN y de todo ese bloque que Rusia considera finalmente enemigo. ¿Cuánto de eso ha conseguido también? La verdad es que consiguió lo último que podía conseguir. Muy sucintamente, para entender este tema hay que retrotraerse a los finales de la Segunda Guerra Mundial. En las últimas conferencias de la Segunda Guerra Mundial, en Yalta, Potsdam, Teherán, Estados Unidos empezó a sentir una cierta animadversión por parte de Stalin. Le parecía sumamente raro que si eran tan aliados y estaban terminando victoriosos una guerra, estaba esta rivalidad por parte de Stalin. Se le preguntó a los asesores de la Embajada de Estados Unidos en Rusia y ahí se emitió lo que se denominó el telegrama largo, que lo hizo un diplomático de carrera medianamente desconocido hasta la fecha, que se llamaba George Kennan. Él hizo este telegrama largo, posteriormente al año siguiente, en el 47, publicó en el Foreign Affairs un artículo que se llamaba Las fuentes del comportamiento soviético, donde él explicaba que los soviéticos eran expansionistas por naturaleza y que había que contenerlo en todas las esferas existentes, es decir, político, económicas, culturales, de todo tipo. Eso fue la ideología detrás de la política o la estrategia de la contención que irradió toda la Guerra Fría. Eso hasta que él empezó a perder preponderancia en el Departamento de Estado y fue el jefe de política, el jefe de planificación de política del Departamento de Estado. Y él señalaba que había que contener pero no expandirse. Sin embargo, después aparece otro personaje que es un geopolítico de origen polaco que se llama Brzezinski. Y él empezó a decir que Ucrania era el pivote de Eurasia y por lo tanto había que conquistar, no en términos militares, pero en términos políticos y las conciencias del pueblo, del Estado ucraniano. Y en este caso, cuando se cayó el muro de Berlín, se derrumbó la Unión Soviética no estaba en condiciones para negociar nada. Pero Estados Unidos le prometió de manera tácita, digamos, no explícita en un texto, que la OTAN no se expandiría ni una pulgada más hacia el este. Pero podemos ver que se ha ido expandiendo, y esto no era del beneplácito de la ex Unión Soviética, y menos de Putin, que consideró el derrumbe de la Unión Soviética como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Y desde que él está en el poder, desde mi punto de vista, ha articulado todas las medidas para poder nuevamente tomar el nivel de preponderancia que tuvo en algún momento la ex Unión Soviética, y algunos dicen que el imperio zarista. Sí, Hugo, pasemos a revisar o a dar una mirada también de lo que ha sido Ucrania, porque para muchos Ucrania ha resultado ser una verdadera sorpresa, porque frente al poderío político y militar que tenía Rusia, la verdad que son solo muy pocos los países que uno podría haber dicho, bueno, pelean aquí dos perros grandes de igual a igual, y todo el mundo miraba a Ucrania, la verdad, con pocas esperanzas. Y ha sorprendido su capacidad de resistencia, básicamente. Militarmente tenían ninguna comparación en hombres, en armamento, en posibilidad defensiva, no tenían nada, y sin embargo ahí están. Al principio de nuestra conversación dijiste algo muy importante que tenía que ver con que los países aquí se están jugando prestigio, entre otras cosas. ¿Cuánto de eso ha ganado Ucrania y qué es lo que está en juego en este caso para ese país en particular? Bueno, como señalaba anteriormente, tú bien lo dices, los países tienen poder y prestigio. En este caso, lo que tenía Ucrania hasta el momento era prestigio. Y lo que se está jugando, hay dos países que tienen sus intereses vitales en juego en este conflicto, que es Rusia y Ucrania.
Y Ucrania, sus intereses están desde su supervivencia como Estado-nación, ¿Ya? Pasando por la identidad nacional, la cohesión, la integridad territorial. Entonces, lo único que le quedaba de base para poder mantener todo eso que acabo de señalar era mantener su prestigio. Y ese prestigio lo ha ido manteniendo y logrando a través de la reacción que ha tenido sus Fuerzas Armadas, fuertemente apoyadas por una resistencia civil. Ahora, la figura clave en este conflicto, desde mi perspectiva, es la figura del presidente Zelensky, que durante la crisis, es decir, antes de la ofensiva rusa, se mantenía como un actor medianamente secundario porque él estaba, digamos, en medio de la retórica de Rusia, de la OTAN, de Estados Unidos, y no tenía un papel tan preponderante. Sin embargo, cuando empezó la ofensiva rusa, él de inmediato adoptó un papel de liderazgo, un papel de presidente en terreno, un papel de presidente incluso con vestimenta de corte militar, lo que ha sido preponderante para subir la moral y aumentar la capacidad de resistencia de las Fuerzas Armadas y la resistencia civil. Esto, un ejemplo muy claro, es lo que pasó en 2014, cuando empezaron las protestas en el Maidán. El presidente Yanukovych se fue a Sebastopol y de ahí se fue a Rusia, y de ahí fue muy difícil mantener algún tipo de cohesión. En este caso, con esta experiencia a lo mejor, y tan cuestionado por su pasado, digamos, de comediante, Sí, a pesar claro. que es abogado Estaba muy de profesión, desacreditado él. él tenía mucho que demostrar, y en este caso lo está demostrando y ha causado efecto. Ahora, los que habíamos seguido con detenimiento la evolución de las Fuerzas Armadas, nos pareció muy extraño la primera fase de la maniobra ucraniana, ¿Por que era qué? ir retardando o que fue entregando mucho terreno desde la perspectiva de algunos. Nos pareció muy extraño porque habían adquirido cierta capacidad, pero esta capacidad podemos ver que la ha concentrado alrededor de los centros poblados más importantes, evitando la captura de la capital por O parte sea, de Rusia. estratégicamente Ucrania fue más hábil de lo que se esperaba por aquello que está mencionando usted. La verdad es que no sé si habrá sido más hábil, pero sí supo leer bien Perfecto. cuáles eran los objetivos y dónde estaba su centro de poder. Vamos a otra línea de análisis y tiene que ver con lo que está pasando con los organismos internacionales. Puede ser que no sea esta la primera vez que estemos ante un escenario donde quede en evidencia que tal vez los organismos internacionales tienen poco que decir o poca posibilidad de ejercer un liderazgo efectivo sobre naciones que hoy día actúan, operan y deciden a su libre arbitrio, pasando por arriba muchas veces de la legislación internacional, sobre acuerdos y convenios internacionales. Estados Unidos en su propio momento también en Irak lo hizo. Hoy día estamos frente a una situación muy similar de lo que está haciendo Rusia. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué análisis se puede hacer del rol que están jugando los organismos internacionales en este conflicto en particular? Bueno, hay que considerar, en primer lugar, que ya el multilateralismo, la integración, los organismos internacionales estaban muy entredichos y encontrando, desde mi punto de vista, su momento peak en términos de pandemia. Es decir, no se vio una solidaridad internacional, no se vio un compañerismo, siempre se cautivaron, o sea, se preservaron los intereses de cada Estado por sobre los del bien común. Y pudimos ver durante la crisis, es decir, antes de la invasión, que tampoco tuvo la capacidad ningún organismo internacional para poder evitar este conflicto, ya sea Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea. En la práctica, en hechos concretos, no evitaron el conflicto armado. Y durante el conflicto hay algunos que dicen que el multilateralismo se ha revitalizado. Yo creo que en parte sí, porque hay se ha creado una necesidad de formar parte de conglomerados internacionales. Sin embargo, en este caso, las medidas más que desde organismos multilaterales ha provenido de los Estados miembros. Entonces, por ejemplo, el apoyo de armamento que ha recibido Ucrania no ha venido de la OTAN en su conjunto. España ha mantenido un silencio sepulcral. Alemania solamente dijo, Olaf Scholz hizo un discurso frente a la Bundestag. Su discurso tuvo dos partes, una parte que iba a apoyar a Ucrania con armamento, pero la segunda parte dijo, íbamos a aumentar nuestra inversión en defensa por sobre el 3% del PIB. O sea, eso era lo que estaba detrás. Estados Unidos, por su parte, ha entregado armamento también. Polonia quería entregar aviones, pero Estados Unidos lo dejó en entredicho. Por lo tanto, el multilateralismo continúa en entredicho en este caso, y lo que se ha visto son más acciones nacidas de intereses particulares de cada uno de los estados. ¿Qué tan cerca, y entendiendo que nadie es adivino y nadie podría aventurar una fecha, un día, una hora exacta en que uno pueda decir aquí se termina, pero qué tan cerca estamos del término del conflicto en relación a
el avance que ha tenido Rusia, la capacidad de resistencia que ya le va quedando a Ucrania y por cómo se van desarrollando los hechos para entender que nos estamos acercando a un momento en el que ya el estado de las cosas empuja a que las negociaciones definitivamente funcionen o a que se declare una rendición por parte de Ucrania, si es que la tiene que haber. ¿Cómo poder mirar si es que uno está relativamente cerca de un término de un conflicto de esta naturaleza? Sí, la verdad, como tú dices, es muy difícil poder vaticinar algún tipo de término del conflicto, porque hay varias capas acá. Por ejemplo, en las negociaciones que se han realizado, Rusia no ha cedido ni siquiera 1 milímetro en sus expectativas, incluso las ha aumentado. Yeah. Por ejemplo, ya no solamente está que Ucrania no ingrese a la OTAN, sino que le está exigiendo que haga un cambio en su constitución que asegure la neutralidad ad eternum. Y también la neutralidad es un término sumamente ambiguo, efímero, a pesar de ser tan rígido, digamos. Neutralidad que es que nunca va a poder elegir un gobierno soberano su pueblo. ¿Qué implica eso? Entonces, mientras no haya una capacidad real de negociar o una intención real de negociar por todas las dos partes que están en juego, no va a haber una paz. Por otra parte, esto se puede transformar en un conflicto largo, en un conflicto que haga entrar a los rusos a los centros poblados más importantes, un conflicto que sea de insurgencia por parte de Ucrania, y en este caso Estados Unidos tiene mucha experiencia apoyando insurgencia en distintos frentes de batalla. ¿Qué tiene que decir China en todo esto y por qué se la ha visto tan ausente? Aquí no es casual. No. El rol de China es preponderante desde su silencio por dos cosas. En primer lugar, China, creo yo, está visualizando cuáles son las reacciones de Occidente. Yo creo que lo está tomando, está asumiendo esto como un laboratorio para algún tipo de pretensión de incursión armada sobre Taiwán o Hong Kong, en primer lugar. Pero en segundo término, China, que está buscando un nivel de preponderancia global, creo yo que está buscando un rol mediador. Y es el único, desde mi punto de vista, que puede mediar, el único más poderoso que Rusia para poder imponer condiciones hay un más fuerte que tiene que separar. Y este único más fuerte es China. Y aquí se ve otra capa del conflicto, porque una cosa es la guerra ruso-ucraniana, otra cosa es la guerra o la crisis Rusia-Occidente, y otra cosa, por sobre eso, está la disputa por el liderazgo global de Estados Unidos y China. Y China ha dicho en todos los tonos que no le interesa apoyar a Rusia, pero Estados Unidos lo inserta en el conflicto y le hace advertencias en público de que no vaya a apoyar a Rusia porque las consecuencias van a ser de consideración. Las advertencias en política internacional, por lo que yo he podido investigar, son las que funcionan son las que se hacen en privado. Las advertencias que se hacen en público pueden llegar a ser incluso un catalizador. ¿Qué lecciones, para cerrar, Hugo, antes de ir al espacio con Germán, cuáles son las grandes lecciones que se sacan de este conflicto? Desde mi punto de vista, que los países ya no pueden participar en política internacional de manera aislada. Es necesario tener intereses comunes que vayan aunando para poder revitalizar el multilateralismo. Y en Sudamérica, en América Latina, tenemos mucha experiencia de eso porque creamos organismos multilaterales muy seguidos, caen en desuso, creamos otros y al final es todo un andamiaje que en realidad no tiene ninguna finalidad, que no tiene logro específico. Ahora, en términos del Estado-Nación, en primer lugar, desde mi punto de vista, es importante el concepto de unidad nacional. Aquí Rusia empezó a generar un nacionalismo que excedía sus fronteras y que le fue muy efectivo en el área del Donbass. Asimismo, Ucrania no logró crear esta identidad imaginada, según Benedict Anderson, en términos de crear una unidad común, una unidad de propósito que aglutine a un país. Otra cosa que es importante recalcar es que Ucrania empezó a tomar en serio su defensa después de la anexión de Crimea, y la defensa de un país no es algo que se improvise. Y finalmente, la plata o el dinero que se invierte en defensa es eso, es inversión, no es gasto, porque yo requiero de un entorno seguro para poder desarrollar mis actividades normales. Un ejemplo súper claro es una casa. Yo necesito tener una reja porque tengo mis bienes, quiero desarrollarme en forma tranquila, quiero ayudar a mis hijos a estudiar, quiero ir a la noche a buscar algo a la cocina.
Todo eso, si yo no tengo una reja, voy a estar muy preocupado de qué es lo que pasa en el entorno porque se puede entrar alguien. Eso no significa que yo sea mal vecino, no significa que yo sea agresivo, no significa que yo quiera expandir mi reja más allá de mi jardín. Ese es un gran ejemplo que sirve para entender el que resulta absolutamente fundamental mantenerse actualizado en materia militar, armamentística, en materia de defensa, finalmente, para cada una de las naciones. Gracias, Hugo. Esa es nuestra primera parte de la conversación. Al final vamos a retomar, porque hay preguntas de nuestra audiencia que están llegando y las vamos a retomar nuevamente hacia el final. Les quiero recordar que ahí está disponible, además en nuestra pantalla lo vamos a poner, el número de teléfono, el número del WhatsApp, en realidad, donde nos pueden hacer llegar las preguntas, tanto para Hugo como para Germán, con quien vamos a conversar en breves segundos más respecto de toda la lista económica, que también es muy interesante. Vamos a lo prometido con Germán González. Él es economista, coordinador macroeconómico de Clapes UC, para dar nuestra mirada también, o básicamente su mirada, sobre el componente más económico de este conflicto, de esta crisis en Europa, que además supone un cambio bien brusco, creo, en las expectativas económicas, en cómo se va reordenando también el mapa económico en el mundo entero. ¿Qué se puede esperar? Y hablemos también, para partir, de lo que dice relación con los impactos, Germán, a nivel de los mercados. Y quiero partir por algo que puede ser muy, muy ciudadano, pero cuando ocurre este tipo de conflictos y de crisis tan profundas y tan globales, la verdad que pase lo que pase y suba lo que suba, todo es culpa de la guerra. Sube el pan, sube la gasolina, sube todo, todo tiene algo siempre que ver con la guerra, y en buena parte siempre eso tiene algo de razón, y por eso es importante conversarlo. Partamos por el petróleo, por el gas, por los cereales. ¿Qué se puede esperar en los mercados mundiales, por ejemplo, a partir de esos elementos? Y lo pregunto porque Chile en su gran mayoría es un importador de esos tres insumos. No, efectivamente, yo creo que uno de los grandes temas que ha generado este conflicto es que son dos países que en términos de su participación en el PIB mundial no son tan relevantes, pero sí son muy relevantes en su participación en la producción y en la exportación de commodities agrícolas, energéticos y metales industriales. Y por lo tanto, el conflicto que se ve entre dos naciones alejadas de Chile, relativamente pequeñas como porcentaje del PIB, está teniendo efectos muy significativos en los mercados de materias primas. Rusia es el segundo exportador de petróleo del mundo, tiene las mayores reservas de gas natural del mundo. Entre Rusia y Ucrania exportan cerca de un tercio del trigo que se comercia en el mundo, y además Rusia y Bielorrusia son actores muy relevantes en el mercado de fertilizantes, que algo que no se menciona mucho, pero que también es transversal a toda la cadena de alimentos agrícolas especialmente. Y por lo tanto, una de las consecuencias que ha tenido este conflicto es por el riesgo que se está generando sobre la oferta mundial de materias primas, es que los precios están subiendo con mucha fuerza, con mucha volatilidad también, porque hay incertidumbre, como decía el profesor Harvey acá, y ante tu pregunta también, ¿cuánto va a durar y qué es lo que va a pasar hacia adelante? Depende mucho de lo que pase con el conflicto, y la verdad es que no tenemos certeza de aquello. Entonces, estamos teniendo noticias todos los días, y una de las características de este shock es que genera mucha volatilidad, mucha incertidumbre. Y por lo tanto, efectivamente, Chile, al ser un país importador, muy dependiente de los mercados internacionales, especialmente en commodities energéticos, petróleo, cierto, gas, entre otros, y además importar una buena parte del trigo que consumimos, esto nos golpea de manera muy directa. ¿Por cuánto tiempo y con qué intensidad? Depende mucho de la intensidad y la persistencia del conflicto bélico. Y eso, ¿cuán preparados estamos, por lo menos como país, para enfrentar eso? Entendiendo que, al igual que en la vertiente que mirábamos con Hugo, que tiene que ver con la parte geopolítica, donde es imposible aventurar o decir fechas, plazos, en lo económico también pasa un poco lo mismo, porque va todo relacionado. Pero sí podríamos, por lo menos, vaticinar qué tan bien preparados estamos para resistir una tormenta de esta naturaleza. Sí. A ver, a mí me parece importante señalar que es de público conocimiento, pero esta guerra llega en un momento en que el mundo venía saliendo del shock de la pandemia, ¿cierto? Nosotros enfrentamos una recesión el año 2020, el mundo tuvo una recesión el año 2020 por la pandemia. El 2021 era un año de recuperación económica, en que se empezaban a retirar las medidas de estímulo, el Banco Central empezaba a subir las tasas de interés, el gobierno este año empezaba a retirar el impulso fiscal, y por lo tanto la situación inicial es una en que ya se esperaba que la economía creciera poco, la economía chilena, y este shock viene a acentuar esa situación. Ahora, respecto de la preparación,
Bueno, primero, considerar que somos una economía pequeña, abierta, que depende del resto del mundo, digamos, para recibir inversiones, para el abastecimiento de una serie de productos, y por lo tanto eso nos genera una serie de beneficios, pero también vulnerabilidad a los shocks de este tipo. Nosotros tenemos algún grado de preparación. El MEPCO creo que es parte de la institucionalidad que permite atenuar el traspaso del alza del precio de los combustibles, que ha funcionado bastante bien, que ha tenido distintas versiones, pero la versión actual existe desde el año 2014 y ha permitido efectivamente atenuar, si no, no impedir, pero sí atenuar el traspaso de los precios de los combustibles. Pero no tenemos, por ejemplo, un mecanismo similar para otro tipo de combustibles que son bien importantes también, como el queroseno o el gas, digamos, que también están subiendo, y ahí estamos absorbiendo completamente el alza de los precios internacionales. Ciertamente tampoco tenemos, digamos, cómo enfrentar el alza del precio de los cereales y otros productos. Y Chile está hoy día con una inflación muy alta, 7,8%, es más del doble de la meta de inflación del Banco Central, y este choque entonces llega en ese momento y va a obligar al Banco Central a seguir subiendo las tasas de interés en sus próximas reuniones. ¿Y eso tiene algún tope posible en el entendido que también se cruza con decisiones políticas relevantes? Hemos visto además en el último tiempo que también las decisiones que se toman en las políticas económicas tienen un componente también en la decisión muy fuerte sobre la presión social que se ejerce sobre ellas también, y con la cual se actúa muchas veces con una prudencia extrema justamente por lo mismo. Claro. ¿Cuánto movimiento de cintura crees que hay para tomar esas decisiones que a veces técnicamente son muy necesarias, pero que pueden generar a nivel social consecuencias también a veces inesperadas? Bueno, sí, una de las características de este choque es que afecta a bienes esenciales de consumo básico, ¿cierto? El combustible para calefacción, la alimentación. Y por lo tanto, primero a nivel global, genera un impacto que pone en peligro la cadena alimenticia, que afecta con mayor fuerza a los países más pobres. Unas estadísticas del Fondo Monetario muestran que las economías avanzadas destinan el 17% de su presupuesto a alimentación. En cambio, en el África subsahariana el 40% del presupuesto va a alimentación, y por lo tanto es un choque que golpea a nivel internacional a los países más pobres. Pero dentro de Chile pasa algo similar. Las familias de menores ingresos destinan una mayor parte de su presupuesto, por ejemplo, a calefacción, ¿cierto? Y alimentos básicos. Y por lo tanto, este es un choque, digamos, que parte con una guerra, un conflicto bélico, que luego tiene impactos económicos, pero también tiene efectos sociales bien significativos. Y creo que esto viene a cambiar de alguna manera la agenda del gobierno entrante, que trae, digamos, un programa de reformas bien agresivos, pero que no puede descuidar, digamos, esta dimensión que tiene el potencial de generar digamos, malestar entre la población, especialmente en los meses de invierno, donde se va a ver con mucha fuerza el impacto que tiene el alza del precio del gas, de la parafina, del pan y de otros alimentos en el presupuesto de los hogares. Germán, ¿cuál va a ser? Me parece muy interesante porque pones ese foco en los desafíos que va a tener a nivel local nuestro país y particularmente el gobierno entrante. Hablemos también de lo que va a significar la política monetaria en las economías más grandes a nivel mundial. Sí. Todos sabemos que, y decimos siempre, si Estados Unidos estornuda nos resfriamos todos, si China estornuda también nos resfriamos todos, un poco generando los efectos. Pero a nivel ya más macro, ¿cómo se van a mover las economías, entendiendo este panorama, las economías más grandes en sus propias decisiones de política monetaria? Bueno, a ver, yo creo que ahí es importante señalar que la situación inicial preguerra, digamos, era una en que, como mencionaba hace un rato, los países empezaban a retirar los estímulos inyectados durante la pandemia. Sin perjuicio de eso, la inflación en el mundo venía subiendo y acá tenemos un choque que genera aumentos de precios adicionales. En el caso de Estados Unidos es bien interesante lo que está ocurriendo porque la primera reacción de los mercados fue decir, bueno, la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, va a tener que ir más lento en el proceso de alza de tasas. Pero lo que ha ido pasando en el tiempo es que la presión inflacionaria es tan significativa, Estados Unidos hoy día tiene la inflación más alta en 40 años, que la Reserva Federal se está viendo en la obligación de empezar a subir tasas de interés. Y probablemente lo va a hacer a un ritmo más acelerado de lo que pensábamos, principalmente para contener la inflación. Eso significa que este año probablemente tengamos 200 puntos base, 2 puntos porcentuales de aumento de tasa en Estados Unidos, que es bien significativo. Y eso naturalmente va a generar un freno al impulso global, al impulso externo que reciben los países emergentes como nuestro país. En Europa la situación es un poco distinta porque Europa está más directamente afectada por esta crisis, ¿cierto? Depende directamente de Rusia
y eso va a generar una desaceleración del crecimiento mucho más significativa, a pesar de que tienen un problema inflacionario relevante también, que dependen del gas natural ruso, y por lo tanto ahí esperamos que los aumentos de tasas vengan más hacia fin de año o hacia el próximo. Y la otra gran economía es China, y China, digamos, está teniendo sus propias dificultades, tiene un riesgo financiero bien relevante, tiene brotes de COVID nuevamente, sí, cuarentenas que está implementando. Ahora, la gran ventaja de China en este momento es que tiene inflación baja, que no es tan dependiente de la zona de conflicto, es autosuficiente en materia de producción de granos y por lo tanto no le va a golpear de manera tan significativa esto. Y por lo tanto va a poder implementar medidas de estímulo. Al revés del resto del mundo, va a poder implementar medidas de estímulo para impulsar a su economía. Mientras tanto, como decía, Estados Unidos va a estar subiendo las tasas de interés durante todo este año. De hecho, es muy probable que en la reunión de mayo la Reserva Federal tenga que subir en 50 puntos base la tasa de referencia. Antes de entrar en lo que dice relación con nuestras preguntas, en lo que dice, en lo que tiene que ver con los mercados previsionales propiamente, o sea, con el tema previsional propiamente tal, quiero decir, no quiero dejar pasar algo que comentaba sobre, por ejemplo, lo virtuoso que ha resultado ser el MEPCO para ir mitigando ciertos efectos. ¿Qué otro tipo de herramientas tenemos como país en otros ámbitos también de nuestra propia economía para poder ir amortiguando, no necesariamente con el combustible, pero para poder ir amortiguando todos estos efectos que genera este tipo de conflictos en nuestras propias economías? Bueno, tenemos un marco de política económica que digamos, es la base para poder responder a este tipo de shocks. Este marco de política económica se compone de un Banco Central autónomo que tiene como herramienta la política monetaria, un gobierno, ¿cierto?, que tiene un mecanismo de política fiscal basado en una regla de balance estructural, y tenemos un sistema financiero bien regulado, ¿cierto?, bien solvente, y ese es el marco base, ¿cierto?, sobre el cual enfrentamos este tipo de shocks. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que, digamos, teniendo ordenado el marco de política económica, son estas las instituciones que pueden ayudar a responder a eventos como este. Por ejemplo, desde el lado del Banco Central, digamos, primero quiero decir que es bien importante que este shock genera un debate, un dilema bien importante para los bancos centrales, porque si bien, digamos, se genera mayor inflación, ¿verdad?, también se reducen las expectativas de crecimiento y por lo tanto los bancos centrales tienen acá un desafío de calibrar el retiro, ¿cierto?, el aumento de tasas de interés a este nuevo escenario que estamos enfrentando. Pero dicho eso, ¿verdad?, el Banco Central hoy día está subiendo tasas de interés en Chile, probablemente lo va a seguir haciendo para enfrentar el problema de inflación, pero hacia adelante, ¿cierto? Si es que este shock genera una desaceleración importante, va a tener que empezar a bajar las tasas de interés. ¿Cuánto podrían proyectarse más o menos el impacto en las proyecciones del crecimiento, Germán? Bueno, a ver, en primer lugar, señalar que a nivel mundial han aparecido las primeras estimaciones. Por cierto, hay mucha incertidumbre, pero la OCDE la semana pasada estimó que este shock podría generar una reducción en el crecimiento mundial de este año de 1 punto porcentual. Y podría elevar la inflación en 2,5 puntos porcentuales, la inflación mundial, ¿verdad? Internamente, ¿cierto?, nosotros, como dependemos del resto del mundo, para crecer también podemos ver un impacto similar. Con la información que tenemos hasta ahora, ¿cierto? Eventualmente esto puede evolucionar bien o mal, ¿cierto?, y generar cambio en esas estimaciones, pero el solo aumento del precio del petróleo genera un shock negativo, ¿cierto?, sobre el gasto de los hogares, sobre los costos de producción de las empresas, y eso genera un menor crecimiento que, digamos, en términos prácticos, si es que nosotros pensábamos que Chile este año podría crecer en torno a 3% antes de la guerra, incluso Hacienda pronosticaba 3,5%, bueno, hoy día lo que estamos viendo es que las proyecciones están más cerca de 2%, incluso por debajo de eso. Y eso tiene mucho que ver con los efectos de esta guerra, digamos, un crecimiento que es del orden de 1 punto menor de lo que pensábamos antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Hablemos ahora de lo que ocurre con las dinámicas de los fondos previsionales en el contexto de las crisis. Y destaco que el tema de los ahorros previsionales siempre son en una mirada de largo plazo, y si bien es cierto, han ocurrido, van a seguir ocurriendo crisis mundiales, lo que siempre es importante destacar es que uno no puede concentrarse en la crisis en ese minuto y ejercer o realizar acciones decididas por la crisis puntual, sino que plantearse siempre el tema de los ahorros previsionales como una cuestión de muy largo plazo y por ahorros que son de décadas. Eso para resolver o despejar por lo menos esa
inquietud. Pero esta propia crisis ha generado tal vez oportunidades en ciertos mercados. ¿Es correcto pensarlo así? ¿Esa mirada es acertada en alguna u otra forma, Germán? No, de todas maneras, ¿cierto? Digamos, cuando se producen este tipo de shocks, siempre se generan oportunidades de inversión. O sea, por cierto, la visión desde el punto de vista previsional tiene que ser una visión de largo plazo, ¿verdad? Y no tratar de obtener ganancias de corto plazo, ¿cierto? Por el movimiento de los mercados financieros, porque eso es muy riesgoso finalmente. Lo que típicamente ocurre cuando tenemos una crisis externa es que se produce un aumento de la incertidumbre, de la aversión al riesgo, y los flujos de capitales se mueven hacia activos más seguros. O sea, típicamente uno debería esperar que ante un shock de esta naturaleza las bolsas caigan, las monedas emergentes pierdan valor, ¿verdad? Ahora, esta crisis, ¿cierto?, ha tenido algunos efectos de alguna manera inesperados hace un mes atrás, que tiene que ver con el alza del precio de algunos commodities que, como decíamos durante esta conversación, perjudica a varios países, pero también beneficia a otros o algunos sectores específicos que están viendo, por ejemplo, el caso del precio del acero, o los países o las empresas que producen petróleo están teniendo un efecto positivo, ¿verdad?, como consecuencia de este shock. Entonces, si bien a nivel global este es un shock que genera menos crecimiento y más inflación, a nivel específico uno puede encontrar algunos sectores, algunos países, algunas empresas que se benefician. Ahora, sin perjuicio de eso, ese trabajo uno debiera dejárselo a quienes administran las carteras de inversión, que son los especialistas en esta materia, tener, ¿cierto?, estas empresas o estos países en una cartera diversificada y con una visión de largo plazo, pero no todo es negativo, eso es lo que quiero decir, no todo es negativo, se generan oportunidades y se generan recuperaciones después de shocks negativos como este. ¿Por qué instrumentos financieros como por ejemplo la renta fija se han visto fortalecidos? Bueno, eso ocurre en una primera instancia porque, por lo que señalaba, ¿verdad?, cuando hay un shock, el aumento de la incertidumbre genera que los mercados se muevan hacia activos que se perciben como más seguros, menos inciertos, ¿verdad? Y la renta fija se percibe como un activo más seguro. También ocurre lo mismo con algunos activos como los metales preciosos, por ejemplo, los bonos del Tesoro americano, los activos en dólares. Cada vez que ocurre un evento negativo a nivel internacional, los capitales se mueven hacia activos que son más seguros y eso aumentan, digamos, su valor, y por otro lado dejan de lado los activos más riesgosos como por ejemplo las bolsas, ¿cierto?, los activos de renta variable, y es natural, digamos, que ocurra esto. Ahora, eso ya está empezando a cambiar. En las últimas 2 semanas la bolsa global ha tenido una cierta recuperación y eso es básicamente producto de toda la incertidumbre que estamos teniendo durante este conflicto. A ver, algunas preguntas que tal vez ya vamos a dar paso a quienes nos están haciendo llegar sus inquietudes. Además, aprovecho de recordarles a ver si podemos poner nuevamente el número del WhatsApp para que vayan mandando sus inquietudes tanto a Hugo Harvey como también a Germán González para que lo puedan enviar. Ahí está apareciendo en pantalla. En breves minutos más vamos a ir dando paso a las inquietudes que nos están haciendo llegar, pero quiero abrir también un poco el espacio a preguntas que tal vez quienes nos están escuchando se pueden hacer de manera tal vez muy básica y siempre que uno está tal vez, o las personas que están en una edad que está pronta a jubilarse, donde hay poco margen de acción, porque sabemos que en ese momento los ahorros están puestos inevitablemente en un cierto tipo de fondos, que son los menos riesgosos, en fin, se generan una serie de incertidumbres por el momento de la vida en el que uno está. Si estoy, por ejemplo, pronto a jubilarme, ¿qué conviene hacer en un escenario como este? Bueno, yo creo que si es posible, ¿cierto?, esperar un poco que las cosas se calmen, que haya más claridad respecto hacia dónde van los mercados, hacia dónde va el conflicto, es deseable, ¿cierto? O sea, obviamente no es una decisión fácil, es un momento de decisiones, digamos, trascendentales para la persona que está en ese momento, pero en lo posible, ¿cierto?, la recomendación debería ser tratar de esperar a que los mercados se recuperen algo, ¿cierto?, digamos, no tomar decisiones apresuradas porque, digamos, tomar decisiones en el peor momento de la crisis puede ser una muy mala decisión. Entonces, en la medida que se pueda esperar, yo creo que la recomendación es hacerlo. Eso es tal vez a nivel de las personas, lo que a cada uno de nosotros nos puede tocar. ¿Qué se le podría decir a los inversionistas, pese a que son siempre mucho más expertos y tienen conocimientos que tal vez los que están en las capas más abajo en esta pirámide de decisiones no las tienen, pero
¿qué podría decírseles a aquellos inversionistas respecto de las perspectivas sobre en qué momento tomar las decisiones? Y aquí hago un paréntesis para ahondar un poco más en el espíritu de la pregunta. Nunca se me va a olvidar cuando alguien me dijo, mire, cuando hay las crisis siempre se produce un círculo que puede ser un poco engañoso, porque claro, las economías se paralizan y toda la gente es como que frena el auto, pero en la medida que todos estemos frenados, no salimos nunca del problema en el que estamos, porque si nadie realmente toma la iniciativa de apostar, invertir y echar a andar nuevamente esto, podemos estar mucho tiempo en lo mismo. ¿Cómo poder romper esas dinámicas para que finalmente la economía repunte otra vez? ¿Me explico? Sí, claro. Bueno, a nivel de inversionistas, yo creo que los inversionistas tienen los incentivos adecuados porque, digamos, ellos buscan permanentemente rentabilidad, ¿cierto? Y como señalábamos, los conflictos generan oportunidades de inversión y puede ser que uno considere que hay activos que están demasiado castigados durante este fenómeno. Típicamente cuando se piensa que esto va a durar de manera indefinida, los precios de los activos caen de manera muy significativa y eso puede generar oportunidades de inversión en distintos mercados, como decía de materias primas, incluso mercados de la tecnología, ¿cierto? Que se han visto afectados por el riesgo de ciberataque. Claro. Entonces, las oportunidades creo que existen y los inversionistas, por los incentivos que tienen para obtener rentabilidades, están viendo esas oportunidades y están viendo los mercados que están más castigados y están respondiendo a ellos, ¿cierto? Digamos, a nivel de política económica también creo que es importante que el gobierno tome estas decisiones para apoyar a los hogares y también evitar, ¿cierto?, que se paralice, digamos, el gasto de la familia y genere algún estímulo para que la economía también no tenga un efecto tan significativo este año. Volviendo al tema de los fondos previsionales específicos, ¿qué impacto tienen en los fondos previsionales las sanciones económicas que le caen a Rusia? Bueno, a ver, ahí yo creo que hay un efecto directo, ¿verdad? Que, digamos, no lo hemos discutido acá, pero la exposición de Chile a la zona de conflicto directamente es muy, muy acotada. O sea, uno podría pensar, mire, nosotros exportamos menos de un 1% a Rusia, casi nada a Ucrania, la exposición de nuestros fondos previsionales a la zona de conflicto es prácticamente cero. Sin embargo, la exposición global, este es un shock que no tiene solo impacto en la zona de conflicto, sino que también en Europa principalmente, y ahí el 25% de los fondos previsionales están invertidos en Europa, y por lo tanto, en la medida que las sanciones compliquen el panorama de crecimiento mundial, eso va a tener algún impacto, y de hecho ya lo está teniendo, en los fondos previsionales. No directamente por la exposición que hay a Rusia o Ucrania, porque como dije es muy baja, sino que más bien porque este es un shock que genera impactos globales y principalmente en Europa. Entonces, uno esperaría, ¿cierto?, que por prudencia parte de las inversiones hoy día bajen su exposición principalmente a Europa, porque, digamos, es la zona hoy día que está siendo más afectada directamente por el conflicto. Perfecto. Nos han llegado preguntas para los dos y muchas de ellas tal vez conectan con algunas de las que hemos formulado con el equipo y que tal vez las vamos a repetir porque piden profundizar un poquito más. Así que a riesgo de que suenen tal vez reiterativas es porque quienes los están escuchando han pedido que ustedes profundicen en aquello. A ver si nuestro equipo las puede poner en pantalla, las que han ido llegando para planteárselas y así vamos viendo además para quién está dirigida. A ver, dice, dada esta coyuntura, ¿cuál es la recomendación para evitar, este es para Germán, claramente, ¿cuál es la recomendación para evitar la pérdida de los ahorros de los fondos de pensiones? Tengo mis ahorros dispuestos en el fondo B y C, o sea, un 50 en el B, un 50 en el C. ¿Es necesario poner un porcentaje en un fondo menos riesgoso, por ejemplo? Bueno, ahí dos cosas. Primero, digamos, no tomar decisiones en el peor momento de la crisis, sino que más bien esperar. Como decíamos hace un rato, las decisiones previsionales tienen que ser decisiones de largo plazo, es decir, cambiarse de fondo cuando los fondos caen es una pésima decisión, así que la recomendación es no hacerlo. Es lo que se llama la gimnasia financiera, eso de andar sube, baja, vuelta, vaya, no. Y otra cosa que creo que es bien importante es que, digamos, las inversiones tienen que estar de acuerdo al perfil de, digamos, a la preferencia o la aversión al riesgo de la persona y de su etapa en el ciclo de vida, ¿verdad? O sea, yo no sé cuál es la edad de la persona que hace la pregunta, pero es bien importante para su respuesta, digamos. A ver. En etapas iniciales, ¿cierto? Cuando uno empieza a trabajar, cuando es más joven,
puede asumir un mayor riesgo y invertir en activos, en fondos o en fondos de mayor riesgo, ¿verdad? Pero en la medida que avanza, ¿cierto?, su etapa de vida, su profesional o laboral, lo importante es que se mueva hacia activos, digamos, de menor riesgo, de menor exposición al riesgo. Y por lo tanto, yo diría que la respuesta a esa pregunta tiene que ver principalmente con esos dos factores. Primero, no tomar decisiones apresuradas en el momento más bajo de la crisis, de peor momento. Los mercados tienden a recuperarse. Y segundo, tener una visión más de largo plazo, tanto en el fondo elegido como en la mantención de la inversión en esos fondos. Tenemos otra pregunta, por favor, si puedo ir a pantalla y así tanto Hugo como Germán también la pueden leer y yo se las planteo y entiendo que es para Hugo. Esta ha sido, me dicen por interno en el equipo, Hugo, que la han hecho mucho. Distintas personas han coincidido en esto, así que la ponemos de todas formas porque ha sido reiterada. ¿Estamos cerca de un escenario en el que pueda estallar una tercera guerra mundial? Bueno, la verdad es como todo en la vida, es muy difícil vaticinar algo, pero en este momento yo creo que Rusia tiene la palabra, es decir, él ha jugado un poco con los temores de Occidente en términos de recordar en reiteradas ocasiones que tiene el armamento nuclear. Entonces, cuando él emitió un documento con todas sus exigencias hacia Estados Unidos y hacia la OTAN por separado a fines de 2021, le dijo a Estados Unidos que de no cumplirse, nos veríamos involucrados en una nueva crisis como lo que sucedió en el año 62, que fue la crisis de octubre, donde instaló las plataformas de lanzamiento de misiles la Unión Soviética en Cuba. Y ahí estuvimos a punto de entrar en una tercera guerra mundial. Entonces, Rusia ha dicho eso. Después de los primeros 4 días de la ofensiva, cuando Zelensky no quería ir a negociar a Bielorrusia por ser un escenario hostil, recordó nuevamente que tenía el armamento nuclear porque señaló que que ponía en alerta sus unidades de disuasión. Antes de la segunda jornada de negociaciones, sacó a hacer ejercicio a los submarinos atómicos. Entonces, Rusia tiene la palabra, pero Rusia está jugando con los temores de Occidente. Entonces, está corriendo cada vez un poco más el cerco para ver cuándo reacciona finalmente en términos concretos la OTAN, Estados Unidos y los países de Occidente en general. Porque podemos ver que se le señaló en su momento a Bashar al-Assad en Siria, que en caso de ocupar armamento bacteriológico y químico en contra de la población, iba a ser una línea roja. Eso lo dijo Obama. Pasó eso, lo hizo, había evidencia, no pasó nada. Biden ahora le dice lo mismo a Rusia, que en caso de ocupar este tipo de armamento en Ucrania van a haber severas consecuencias. Pero no sé si irá a pasar algo. Entonces, todo está en manos de Rusia en este momento. Si es que ocupa un armamento, si es que pasa el cerco del armamento nuclear, y está la reacción de Occidente, que hasta el momento, de mi punto de vista, no ha reaccionado, pero como no están los intereses principales en Ucrania, se está un poco dejando pasar a Putin. Perfecto. Gracias, Hugo. Vamos con la siguiente en pantalla para ver qué es lo que nuestros televidentes también están preguntando. Yo estoy ya retirado, esto es para Germán, yo estoy ya retirado, anticipado con 64 años. Recibo pensión. Con la crisis Ucrania-Rusia, ¿qué puedo hacer para cambiar de fondos? Bueno, retirado yo creo que es bastante más compleja la decisión, lamentablemente. Yo creo que más bien la recomendación en el sentido de esperar que haya cierta recuperación de los fondos, un poco una señal de optimismo, que las inversiones tienden a recuperar valor, digamos, en un escenario en que estas cosas se normalizan. Yo quiero señalar a propósito de la pregunta anterior que ¿sí? Todas las proyecciones económicas de las cuales hemos hablado, ¿cierto?, no suponen un escenario de riesgo mayor ni de utilización de armas nucleares ni de tercera guerra mundial, porque ese escenario al menos hoy día no está presente en las proyecciones y en el análisis económico. Así es que esperamos que así sea, y si es así, este conflicto de a poco debiera ir decantando y debiera ir mejorando el valor de las inversiones, tanto de la persona que pregunta, ¿cierto?, como de las personas que siguen trabajando y cotizando en su AFP. Sí, les quería comentar una cosa. Las preguntas en general vienen como bien específicas por el área de competencia de cada uno, pero si ustedes sienten que hay algo complementario, como lo acaba de hacer Germán, que ustedes puedan aportar a la pregunta del otro, por favor, con toda la libertad,
incorporen sus puntos de vista, porque la idea es justamente enriquecer y aprovechar, sacarle el jugo a cada uno de los que están aquí para que nuestra audiencia pueda recibir la mayor cantidad de información en estos tiempos de crisis. Yo siento que el mejor trabajo que puede hacer uno es entregar datos para que la gente pueda tomar mejores decisiones. Vamos con la siguiente inquietud, si les parece. Esta es la última que nos entra a la pantalla para que la podamos plantear, porque lamentablemente por tiempo ya estamos sobre la hora, se pasó volando. Halford John Mackinder dice que quien domine Eurasia dominará el mundo. Hugo, ¿es esto una lucha por el dominio mundial? Bueno, quien hace esa pregunta sabe de geopolítica, porque Mackinder es uno de los intelectuales geopolíticos más conocidos, digamos, uno de los padres de la geopolítica. Y en este caso, claro, en la geopolítica, una de las tesis de la geopolítica es que los estados tienen una fuerza vital, una fuerza que necesita expandirse y necesita buscar espacios vitales. Yeah. En este caso, desde mi punto de vista, la Unión Soviética es muy realista y sabe que no tiene la capacidad para dominar mundialmente ningún espacio. Es más, ya estaba perdiendo su rol de liderazgo regional. Lo único que tenía un liderazgo era en términos militares, y eso es lo que está utilizando en estos momentos. Y yo creo que Rusia no es expansionista, desde el punto de vista, haciendo la empatía con Rusia. Lo que está cuidando su seguridad, se estaba sintiendo acorralado por parte de la OTAN y reaccionó, no de la mejor forma tampoco, sino que no respetando el derecho internacional en términos de agredir a un país, en este caso más débil, y desde Occidente nosotros tenemos esta sensibilidad de tomar parte por el país que es más débil y que está perdiendo la guerra en estos momentos. Sin embargo, volviendo a la pregunta, claro, yo creo que este es un conflicto de dominio mundial, pero como dije anteriormente, en la capa superior, Estados Unidos versus China. Eso es lo del dominio mundial que se está jugando en este conflicto, que es una crisis que está en ciernes y que está en la capa superior. En una capa inferior es el dominio por Eurasia, considerando el pivote Ucrania, y una capa inferior el conflicto armado Rusia-Ucrania. Solo cortito, que me surge la inquietud a partir de lo que va a pasar como en el futuro. Yo espero que esto termine pronto, como todos esperamos que esto termine pronto. Sí. Pero ¿cómo va a quedar un poco el mapa respecto de lo que podría pasar en el futuro sobre quién es quién en este ajedrez? O sea, ¿cómo sería visto, por ejemplo, un país que en el futuro tuviera acuerdos con Rusia, tratados con Rusia? Porque Rusia finalmente podría quedar muy mal parado por lo que hablábamos en un principio de esta historia, ¿no? Y que en la economía también vale el prestigio económico de una nación, el prestigio político de un país también es importante. Sí. ¿Qué pasa al final con el reordenamiento de lo que ocurra después, de quién sea el amigo de Rusia? Ahora, lo que viene de mi punto de vista es un orden mundial bipolar, donde va a estar Estados Unidos y China. Y en ese sentido, los estados tienden a ser más pragmáticos que idealistas, en términos de que mantienen muy buenas relaciones políticas. Por ejemplo, Chile, buenas relaciones políticas, producto del determinismo geográfico. Estamos al sur de Estados Unidos y eso no se va a cambiar nunca. No. Sin embargo, tenemos a nuestro principal socio comercial, que es China, con dueño de mucha infraestructura crítica, de muchos elementos esenciales de Chile, principal comprador de cobre, y Chile hace su política como la tiene que hacer, con un no alineamiento más pragmático que idealista. Ahora, en términos más globales, yo lo que veo es que Estados Unidos está decayendo como imperio, ese espacio lo está ganando de manera muy rápida China, y yo creo que en términos de seguridad, Europa va a buscar su propia arquitectura de seguridad prescindiendo de Estados Unidos. Germán, tus palabras al cierre en términos de un poco pragmatismo aquí para el futuro, ¿cómo lo ves? Sí, a mí me parece que sí, pero también hay cambios. Yo creo que esta crisis deja de manifiesto la importancia de no depender excesivamente en el suministro de gas, ¿cierto? Tema que nos quedó pendiente. Efectivamente. Entonces, Europa y Rusia. Creo que eso va a cambiar. Europa se vio muy vulnerable a la dependencia del gas, especialmente de Rusia. Creo que los países van a buscar, digamos, van a repensar su estrategia de cambio en la matriz energética. ¿Qué va a pasar con eso, con el Nord Stream 2, todo ese canal que estaba ahí de gas andando, particularmente con Alemania, por nombrar alguno, pero de Rusia se llega la vida del gas? Eso quedó suspendido, pero eventualmente Alemania necesita de ese gas para el funcionamiento de su economía. Hoy día es muy dependiente, hay muchos países de Europa que dependen de Rusia para ello, y además los países fueron abandonando otras fuentes de energía, como por ejemplo la energía nuclear, y yo creo que repensar, ¿cierto?, la utilización o la estrategia de limpieza de la matriz energética va a ser una de las principales consecuencias de este conflicto que va a venir
digamos, en los próximos años. Perfecto. Energías renovables, además, el sol, el viento, que además, claro, no generan la dependencia y junto con ayudar al medio ambiente, ahí hay un win-win, digamos, nos genera independencia y por otra parte un planeta más sustentable. Así es. Se pasó muy rápido el tiempo, nos quedaron mis preguntas, estoy segura que en un futuro tal vez nos vamos a encontrar y que sea, espero, por un tema más amable que hablar de un conflicto tan nefasto como son todos estos. Sé que ponen a las naciones enfrentadas con pérdida de vidas humanas tan impactantes. Muchísimas gracias a los dos, a Germán González, economista coordinador macroeconómico de CLAPES UC, gracias por venir, y también a Hugo Harvey, que es académico de la Universidad de las Américas, doctor en estudios internacionales y oficial en retiro del Ejército de Chile. Hugo, gracias. Que sea una muy buena mañana y recuerden cuidarse mucho. Que estén muy bien. Buenos días. Así estamos despidiendo este primer conversatorio de AFP Habitat, un trabajo conjunto con Pauta. Agradecemos también la oportunidad a Habitat por esta posibilidad de entender, conversar y escuchar a dos expertos en sus áreas importantes para que ustedes con mejor y mayor información puedan tomar sus decisiones. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que se dieron el tiempo de mandarnos sus inquietudes, ya las planteamos. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos y estar muy atentos a un nuevo conversatorio. Que tengan una buena mañana y recuerden siempre también sintonizar pauta.cl. Que estén muy bien, hasta otra oportunidad. Esta fue la primera edición del seminario Hablemos en Pauta. Agradecemos su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.